lo que le hayan abierto la puerta a ese espíritu en la vida de ese niño, los padres, porque a veces el descuido de los padres causa daño en los hijos. Sí. Por eso es que los padres tienen que tener cuidado con lo que sus hijos ven, con las personas que sus hijos se juntan, porque usted no sabe quién tiene un espíritu extraño y le puede transferir esas malicias a los hijos de usted. Dios te bendiga, la paz del Señor Jesucristo sea contigo, cielos abiertos sobre tu vida de una manera abundante y especial. Este es tu espacio, Conociendo el Mundo Espiritual, en tu plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Te habla tu amigo y tu hermano Dionis Luis. El cielo me galardona de un honor y un privilegio el poder ser parte de todos ustedes. Que este elenco de hombres y mujeres de Dios que siempre están siguiendo esta audiencia han sido alimentados, han sido edificados en la fe, de acuerdo a todo lo que el Padre ha traído por boca de hombres y mujeres de Dios a través de esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Y hoy tenemos acá en este espacio un hombre de Dios, el cual es familia de esta plataforma, uno de los nuestros. Teníamos un tiempo sin verle por acá, debido a asuntos ministeriales que estaba cumpliendo en su asignación y en el tiempo de responsabilidad del Padre sobre su vida. Pero hoy Él nos ha premiado con su visita y trae una palabra poderosa, como siempre la ha traído, para bendecir esta audiencia, y sé que Dios ha de hablar a tu vida. Despierta los sensores espirituales en ti para que Dios te pueda bendecir y te pueda hablar. Mi hermano Eric de la Rosa. Eric, la audiencia tenía un tiempo sin verte, Eric, pero Sí, estás aquí de regreso. Amén. Amén, sí, realmente que siempre me siento a gusto de poder estar acá en esta bella audiencia que es fiel a Excelencia Cristiana Televisión. Y creo fielmente que este tiempo no es un tiempo fortuito, porque sé que Dios ha puesto algo en mi corazón para cada uno de ustedes. Y quiero honrar este tiempo. No sé si entrar de una vez al material. No, fluye, sé claro. que hay gente que está sedienta y siempre está interesada en saber qué significa o qué es conociendo el mundo espiritual. Gloria a Dios. En esta ocasión voy a leer Marcos capítulo 9 a la altura del verso 27. Dice: pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Wow. Nosotros en esta ocasión vamos a hablar con el tema niveles de oración. Amén. O el nivel de la oración, Sí. como se entienda. Por ejemplo, la oración es la comunicación de un individuo y Dios. Específicamente, por ejemplo, en lengua española, la oración se conoce como comunicación simplemente. Comunicación entre dos o más personas. Se conoce como la oración, pero en el mundo espiritual o en la vida cristiana de la fe se conoce la oración como comunión entre un hombre y Dios, comunión entre un individuo y Dios. Porque, por ejemplo, nosotros hablábamos referente a la conciencia y a la dispensación de la inocencia. La dispensación de la inocencia es cuando Adán está en el huerto. La dispensación de la inocencia no era que el hombre no tenía conocimiento, sino que no tenía maldad. Wow. No era la falta de conocimiento, sino la falta de maldad. Esto lo hacía inocente al hombre. De ahí en adelante, después de esta dispensación, luego que el hombre infringe la ley, comete el pecado, entonces viene la dispensación de la conciencia. En esta dispensación de la conciencia vemos que Dios revela algo, y es que Caín y Abel van a ofrecer un sacrificio. Este sacrificio no puede ser ofrecido sin un altar. Wow. El altar es la comunicación entre Dios y el hombre. Tremendo. Repito, el altar es la comunicación entre Dios y el hombre. No vemos a Caín, no vemos a Abel orando de una manera posicional, es decir, corpórea. No dice la Biblia que ellos se arrodillaron, Wow. no dice que ellos clamaron al cielo, pero sí dice que ellos ofrecieron un sacrificio. Número uno, si ellos fueron a ofrecer una ofrenda, era porque ellos conocían a quién le iban a ofrecer esa ofrenda. Tremendo. Si ellos fueron a ofrecer un sacrificio, era porque ellos conocían a quién iban a ofrecer un sacrificio. Tremendo. Y es imposible que tú vayas a darle algo a alguien si tú no conoces lo que tú le vas a dar a esa persona. Por eso es que la ofrenda de Abel fue grata, porque Abel no simplemente conocía a quien él iba a sacrificarle o a ofrendarle, sino que él le dio valor,
porque él conocía a quien, ¿verdad? Entonces, esto me llama la atención, porque cuando tú hablas de oración, habla de este término, tiene que ver específicamente con comunión, pero nunca tú puedes tener comunión si primero no tienes relación con esa persona. Tremendo. ¿Entiendes? Porque la comunión tiene que ver con comunicación, tiene que ver con hablar, con hablar y que te hablen y etcétera. Por ejemplo, luego de ese sacrificio, nosotros vemos altares en la Biblia. Noé levantó un altar, Abraham levantó un altar, Isaac levantó un altar, Jacob levantó un altar. Luego de ahí nosotros vemos a Moisés hablando con Dios, o Dios hablando con Moisés. Y luego que ya todo esté establecido, no de una manera casual, porque nadie tenía casa, sino tiendas en el desierto, pero sí dice que Moisés iba a orar y duraba 40 días hablando con el Señor. Luego que tú ves que Moisés duraba ese tiempo orando, hablando con Dios, tú notas que el rostro de Moisés, dice la Biblia, que era resplandeciente, y que a causa del resplandor de su rostro, los hijos de Israel debían de ponerse algo o no podían mirarlo a la cara. Moisés tenía que ponerse un velo, porque cuando tú duras tiempo con algo, tú te haces parte de ese algo. Cuando tú duras mucho tiempo detrás de una computadora, tú vas a recibir la información que esa computadora te dé. Es decir, que de acuerdo a lo que tú te apegues, tú te vas a parecer a eso. Cuando Moisés dura ese tiempo hablando con Dios, Moisés se parece a Dios. Moisés tiene los genomas del cielo. Ya Moisés no habla como él habla, no se dirige como él quiere, sino que la vida de oración que Moisés tenía lo hacía conducirse por Dios. ¿Qué hace la oración en un hombre? La oración en un hombre, por ejemplo, la Biblia establece específicamente que Jesús mandó a los discípulos a orar. ¿Por qué Jesús tiene que mandar a los discípulos a orar? Porque Él le dice, oren para que no caigan en tentación. Número uno, la tentación es producida por la carne, porque la carne le apetecen ciertas cosas de este mundo. Entonces, por ahí viene la tentación. Por eso Santiago dice que Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie, ¿verdad? Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada quien es tentado cuando su propia concupiscencia es atraída y seducida. Luego que la concupiscencia es atraída, dice que da luz el pecado y el pecado da luz la muerte. El espíritu no puede tener concupiscencia, o en otras palabras, el espíritu no se deja arrastrar, porque el espíritu no se contamina. Porque el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El espíritu es inherente en la vida del hombre, no se puede contaminar. ¿Qué se contamina? Se contamina el cuerpo a través del alma, que el alma es el asiento reflexivo de la conciencia. Por ejemplo, Jesús dice, oren para que no caigan en tentación. Cuando tú oras, tú desligas la carne de lo que es, porque por ejemplo, la carne siempre está presta para el pecado. La carne siempre está presta para pecar, la carne siempre está presta para los deseos, porque hay un fruto de la carne y hay un fruto del espíritu. Para nosotros poder vivir una vida de comunión y para poder agradar a Dios, debemos de vivir una vida de oración. Eso es lo que hace la oración, que nos hace vivir una vida agradable delante de los ojos de Dios. Nosotros cuando oramos le decimos que no al pecado. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu, nuestra alma se fortalece, más la carne se debilita. Y es impresionante esto, porque cuando nosotros leímos acá Marcos, nosotros vemos un episodio. Y este episodio, los discípulos no tienen la vasta experiencia. Y esta vasta experiencia lo hace a ellos cometer un error o hacer algo, ¿verdad?, que no le dio resultado. Pero Jesús, teniendo la experiencia, teniendo una comunión con el Padre, porque si había alguien que oraba era Jesús. Por ejemplo, la Biblia establece que Él despidió a la multitud en un episodio y dice que mandó a los discípulos adelante. Y cuando Jesús desciende, dice que era la cuarta vigilia, de 3 a 6 de la mañana. En otras palabras, aproximadamente Jesús duró 8 horas orando. La Biblia establece que Jesús iba al monte a orar, porque Jesucristo siempre oraba. Jesús entendió la vida de oración y nos la pasó a nosotros. Porque la oración en la vida de un creyente es lo fundamental. Un creyente que no ora, un creyente que no tiene una vida de oración, tiene flagelo en su vida. No va a tener una vida estable, va a ser pusilánime,
los vientos se lo van a llevar, lamentablemente se tuerce de cualquier cosa, lo vas a ver en el suelo, porque su fundamento no es la oración. Wow, Pero cuando tremendo. el fundamento de un creyente es la oración, cosas pasan en su vida, no es el mismo, se Así dirige es. conforme a los preceptos del cielo. No habla porque él quiere hablar, sino habla porque escuchó mientras oraba la voz del Señor. O sea, cuando tú oras, tú te comunicas con Dios, tú no simplemente hablas con Dios, sino que Wow. Dios habla contigo. Sí, 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 sí. La oración es más que nosotros repetir ciertas cosas. Wow. La oración es hablarle a Dios y que Dios te pueda hablar a ti. Porque tú le dices los deseos tuyos a Dios, pero Dios también te dice sus deseos. Por eso es que nosotros no sabemos orar. La Biblia dice que nosotros no sabemos orar. Quien nos hace o quien interpreta nuestras oraciones es el Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice que el Espíritu Santo gime delante del Padre por nosotros con gemidos indecibles. En otras palabras, cuando alguien gime, tú no estás soltando una palabra per se, tú no estás diciendo una palabra per se. Pero ¿qué hace el Espíritu? El Espíritu sabe que literalmente nosotros no sabemos orar, pero Él interpreta nuestra intención, nuestra oración, y sabiendo nuestra intención, pues la lleva al Padre, y el Padre escucha nuestra oración. Wow. Entonces, nosotros tenemos que entender que no simplemente debemos de arrodillarnos y orar y pedirle a Dios todo lo que nosotros queramos. Wow. La oración, perdón, es más que nosotros arrodillarnos y pedirle a Dios. Por ejemplo, si una gente entendiera que la oración es para pasar tiempo con Dios, porque cuando la Biblia establece, dice que Jesús llamó a los discípulos para que estuvieran con Él. La intención de Dios siempre es que nosotros pasemos tiempo con Él. Wow. Los ministerios, los dones son buenos, pero Jesús reveló algo muy importante, que los dones sin una vida de oración no funcionan. Los dones sin una vida de intimidad no funcionan, porque lo que lo hizo tener los dones, lo que hace una persona tener los dones, es la vida de oración que tenga. Aleluya. O que tiene. Entonces hay gente que luego que Dios lo bendice, luego que Dios le derrama los dones, las bendiciones, se olvidan de la oración, Wow. se olvidan de la búsqueda, se olvidan de la intimidad. Entonces buscaron a Dios por un beneficio, pero no buscaron a Dios por amor y porque querían estar con Él. Ay, 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 ay. ¿Cuánta gente se arrodillan? Santiago dice, ustedes oran, pero no reciben, porque piden mal para gastar en vuestro deleite. Ay, Santiago revela la necesidad de la oración, pero también revela la intención del orador cuando lo hace. Ay. Porque, por ejemplo, hay una necesidad de oración, porque él dice, ustedes oran, en otras palabras, oran porque necesitan orar, pero oran mal. Es decir, porque oran, pero es pidiendo para gastar en vuestro deleite. Nota que él revela la intención del que está orando. Y él dice, ok, ustedes están orando porque esa es su asignación. Tienen que orar, tienen que vivir una vida de intimidad, de comunión con Dios, pero lo hacen de una manera incorrecta. Sí. Él dice, no se puede orar así. Wow. Porque hay gente que van delante de la presencia del Señor buscando un beneficio per se. La gente va a buscar, va donde Dios porque necesita un carro, una esposa, una novia, un novio, porque necesita algo material. Sin embargo, Dios conoce todo lo que tú necesitas. Wow. Por eso dice la Biblia, buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas o serán añadidas o vendrán por añadidura. Así es. Lo primero que la gente hace cuando ora, muchas personas, es que comienzan a pedir, comienzan y van delante de Dios con una lista de cosas. Hay gente que tiene que soltar esa lista de cosas porque Dios sabe lo que tú necesitas. Dios conoce tus necesidades. David dijo que antes de que la palabra llegue a nuestra mente, ya Dios la sabe. Así es. Que antes de que de nuestras bocas salga una palabra, ya Dios la conoce. Que antes de que nosotros pensemos decir algo, ya Dios sabe lo que tenemos en el corazón. Por lo tanto, la intención de usted al orar debe de ser de hablar con Dios y que usted quiera estar y habitar en la presencia del Señor. Wow. Porque la Biblia dice que ya Dios no habita en templo hecho de manos de hombre, porque Dios no necesita eso. Dice la Biblia que Dios no tomó como habitación, y la palabra habitación tiene que ver con lugar de intimidad. La palabra intimidad tiene que ver con un lugar donde hay espacio para dos personas. En otras palabras, a Dios le interesa intimar con alguien. A Dios le interesa estar con las personas. Pero lamentablemente la gente se ha olvidado y se ha desligado del fundamento del creyente, Wow. que es la oración. Dios mío, Eri, tremendo, impactante, poderoso lo que has estado detonando acá. Creo fielmente que esta generación ha sido bendecida con esta palabra desde
los lineamientos, mi hermano, y esa característica con la cual tú hablas y expones la palabra, desde cómo, desde el inicio, esa oración ha venido manejándose hasta nuestro tiempo actual. Y me llamó mucho la atención que hiciste énfasis e hincapié tocante al tabernáculo y a los altares que levantaban los antiguos. Yo quiero que explique cuál era la intención de un altar y cuál era la intención del tabernáculo que Moisés levanta, porque a pesar de que Moisés levanta un tabernáculo, eso difiere un poco de lo que es el altar, aunque van en el mismo lineamiento. Exacto. Amén. Pero queremos hacer el paralelismo para ver cuál era la intención. Por ejemplo, Dios o el pueblo de Israel se caracterizó por levantarles templo a Dios, por levantarles tiendas, templo a Dios. Porque, por ejemplo, en Egipto los egipcios tenían dioses allá, pero no tenían dioses que le diera sol o que le diera el agua. Los dioses que ellos tenían estaban en templo, estaban en dicho templo. Cuando ellos salen de Egipto, Dios le dice al pueblo, háganme entonces una tienda a mí. Wow. Por eso es que David dice, ¿cómo es posible que yo viva en un palacio bien decorado, pero Dios vive en una tienda? Es decir, la presencia de Dios está en tienda. Wow. David se preocupó por tener la presencia del Señor en una buena condición. Entonces, lo que diferenciaba el altar y el tabernáculo era simplemente la estructura, pero era lo mismo. Es decir, Dios se manifestaba ahí, Dios se movía ahí. Es decir, había una presencia presente del Señor en el tabernáculo. Porque cuando había un altar, cuando se levantaba un altar, en ese momento Dios se manifestaba, aunque Dios siempre estaba presente, ¿verdad? De una manera espiritual. Pero específicamente ese acto profético que la gente hacía con los altares, Dios se manifestaba cada vez que se levantaba un altar, o antes o después. Porque, por ejemplo, Abraham levantó un altar luego que Dios se manifestó en diferentes formas. Por ejemplo, Jacob, luego que Dios se le manifestó, él levantó un altar, porque ellos hacían ese acto profético diciendo, Dios se manifestó aquí, entonces yo le levanto un altar aquí, marcando, sellando este territorio, este lugar. Pero el tabernáculo era un lugar de presencia presente, donde todos los días entraban sacerdotes, pero una vez al año entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo con la sangre, ¿verdad? Y en ese lugar, en el lugar santísimo, se manifestaba la presencia de Dios para perdonar los pecados del pueblo y los pecados de toda la región que estaba ahí. Wow, tremendo. O sea, Eric, lo que me estás diciendo es que uno tiene que ver con la presencia en un momento que marcó ese lugar. Determinado, claro. Amén, que marcó ese lugar en un momento, pero el otro tiene que ver con la presencia continua del mismo Así Dios. Es. Donde los hombres buscaban a Dios ahí, donde se apartaban. Tremendo, Eric. La ilustración de verdad que ha sido bien definida, bien explicada y bien esbozada. Yo creo que esta generación no ha quedado en duda con esta palabra. Ahora bien, Eric, leíste una porción de la palabra y ahorita detrás de cámara estuvimos hablando tocante a dicho tema que querías tocar acá y hablarle a esta vasta audiencia que yo sé que está recibiendo esta palabra con poder. Aquí mismo el Espíritu Santo me ha estado ministrando fuertemente con esta palabra poderosa. Mencionaste algo del género. Yes. Del género, este género no sale sino con oración y ayuno. Pero antes de entrar al género, Eric, queremos explicar, yo quiero que usted explique acá de qué llevó a ese joven a estar así endemoniado, a estar así con ese problema y ese flagelo. Bueno, y por qué los discípulos no pudieron accionar de acuerdo a lo que estaban pidiendo. Bien, nosotros aquí vemos un tema, muy interesante. Cuando Jesús le pregunta, ¿desde qué tiempo? Jesús le pregunta al padre, ¿desde qué tiempo el niño está así? O sea, con ese espíritu. El padre le dice, desde niño. Entonces, ¿cómo es posible que un niño esté endemoniado? ¿Qué fue lo que pasó? Que el niño estaba endemoniado. ¿Qué puerta se abrió? Que el niño estaba endemoniado. ¿Quién le dio acceso a ese demonio, a la vida de ese niño? Porque según los niños son inocentes hasta cierta edad. Entonces, este espíritu que tenía ese muchacho no era un espíritu común, no era un espíritu normal. Ese espíritu no era manifestado a menudo, como nosotros decimos acá. No era manifestado comúnmente. Entonces, ¿qué le abrió la puerta? Es posible que lo que le haya abierto la puerta hayan sido las autoridades de esa casa, los sacerdotes de esa casa, que son los padres. Los que le hayan abierto la puerta a ese espíritu en la vida de ese niño, los padres, porque a veces el descuido de los padres causa daño en los hijos. Por eso es que los padres tienen que tener cuidado con lo que sus hijos ven,
con las personas que sus hijos se juntan, porque usted no sabe quién tiene un espíritu extraño y le puede transferir esas malicias a los hijos de usted. Así es. Entonces, alguien le abrió la puerta, es lo primero. Entonces, vemos un tema específicamente en cuestión aquí. Los discípulos, la fe y la incredulidad. Por ejemplo, el padre del niño le dice a Jesús, ayuda a mi incredulidad, yo quiero que él sea sano. Los discípulos, dice la Biblia, que intentaron echar fuera este espíritu, este demonio, dice que era sordomudo. Es decir, el muchacho no podía hablar, ni tampoco podía escuchar, porque era sordomudo. Y era algo muy impresionante. Porque Jesús, cuando entra en escena, Jesús empieza a vociferar: ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Generación incrédula, generación que no creen. En otras palabras, Jesús, cuando hace el milagro, los discípulos van donde él y le preguntan: maestro, ¿por qué no pudimos echar el demonio? Jesús le dice: no lo pudieron echar porque hay géneros que no salen sino con ayuno y oración. Y esto es impresionante, porque hay gente que dicen que de lo que Jesús estaba hablando era de la envergadura del espíritu que el muchacho tenía, del nivel de grandeza que tenía ese espíritu en la vida de ese muchacho. Y la gente dice, algunos dicen, ¿verdad?, que lo que ellos no pudieron hacer era porque el espíritu tenía demasiado poder o tenía mucha grandeza, tenía alto rango, de una manera más fácil de decir, tenía alto rango. Muchos dicen eso, pero el tema en cuestión no era el espíritu. El tema aquí era la fe, porque Jesús está hablando de los incrédulos, de la incredulidad. Sí. Y el tema de la incredulidad no termina hasta el verso 29, que hay un punto específicamente, no un punto y aparte, sino un punto y terminé. El verso 29 dice que los discípulos le preguntan, pero Jesús le dice, no lo pudieron echar porque hay géneros, o este género no sale sino con ayuno y oración. Número uno, él no dijo hay género, él dijo este género. Si él dice hay géneros, está hablando en plural, pero él dice este género no sale sino con ayuno y oración. Por ejemplo, la fe. La fe es algo que Dios da en la vida del creyente, pero la fe crece, porque por eso es que la fe la comparan, la Biblia hace una comparanza de la fe con el grano de mostaza. La fe, ¿verdad?, versus el grano de mostaza. El grano de mostaza parece un grano de arroz, pero cuando cae en tierra, ese grano muere en la tierra como una semilla normal y común, pero una vez crece, dice que es más grande que todos los árboles. En otras palabras, la fe, hacen la comparación de la fe con el grano de mostaza. En otras palabras, la fe crece, la fe se aumenta. Por eso la Biblia dice, aumentanos la fe en diferentes textos. También Pablo dice que cada quien ministra conforme a la medida de fe que se le fue dada. ¿Por qué? Porque la fe se conoce por medida, la fe va creciendo en la vida del creyente. Por eso es que cuando tú escuchas un testimonio de una persona que fue sanada, tu vida, tu fe crece. Tu fe se aumenta, que es la palabra correcta. Sí. Por eso es bueno escuchar y leer la palabra del Señor, porque cuando tú ves los testimonios que la gente ha recibido sanidad, que la gente ha recibido liberación, cuando tú lees la Biblia que dice que Jesús hizo milagros, la fe de la gente se activa, porque dice, si lo hicieron con Él, también lo pueden hacer conmigo. Entonces la fe es cuestión de activarse y la fe también crece. Entonces el tema en cuestión aquí no es el demonio ni el espíritu, el tema es la fe. Entonces Jesús le estaba revelando algo a ellos que sin fe o sin la vasta fe, ese espíritu no podía salir. ¿Por qué? Porque al ellos nunca ver esa manifestación demoníaca, ellos dudaron de que el espíritu podía salir por el poder que ellos tenían o por el poder que Jesús le había delegado. O sea, Eri, lo que estás diciendo es que no hay demonio pequeño, no hay demonio grande, lo que tenemos que tener es una fe elevada. Por ejemplo, hay características, ¿verdad? Por ejemplo, la Biblia dice en Efesios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados. O sea, hay características demoníacas. Sí. O sea, según la demonología, hay espíritus de alto rango y demonios que están atados porque tienen un nivel de rango muy alto, ¿me entiendes? Pero delante de Dios no hay rango. Delante del poder de Jesucristo no hay rango. Entonces, ¿qué hace el ayuno y la oración? ¿Entiendes? Porque ahí es que vamos. ¿Qué hace el ayuno y oración? ¿Por qué Jesús tiene que decir que si no es con ayuno y oración no? Porque la oración y el ayuno
te condensan el espíritu y te hacen entender y te hacen saber la autoridad que tú cargas. Por ejemplo, una gente que no se sacrifica y que no muera al yo, no puede ver dimensiones, aleluya, de gloria. No puede echar fuera un demonio porque no tiene la preparación espiritual. Nosotros no podemos reprender un demonio en la carne. Nosotros no podemos reprender un espíritu en la carne, ¿entiende? Tenemos que reprender y tenemos que tener la autoridad. ¿Cómo se consigue la autoridad? Convirtiéndote al Señor. La autoridad no se consigue simplemente me convertí al Señor y ya soy evangélico. Debe de haber una vida de consagración, una vida de intimidad, una vida de búsqueda. La Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen, hablando de las manifestaciones, de las liberaciones, de los milagros. Estas señales seguirán a los que creen. Pero si tú notas a Jesús hablando con los discípulos, te vas a dar cuenta que no era tan fácil como la gente a veces lo pinta. Porque algunos dicen, todos somos iguales delante de Dios. No, no es así. Todos somos iguales, pero es conforme a la salvación. Wow. Pero la Biblia dice que el que busca halla. En otras palabras, si tú tienes un nivel de oración de 4 horas y yo de 1 hora, tú tienes 3 horas más que yo. Tu nivel de oración es más, aunque nosotros seamos iguales y no vayamos para el cielo de la misma manera. Pero mientras estemos en la tierra, si tu nivel de oración es de 4 horas y la mía de 1, tú tienes 3 horas de oración por encima de la mía. Por eso Jesús le dice a los discípulos, no pueden orar conmigo ni 1 hora. Wow. Si no hubiese niveles de oración, Jesús no menciona la hora. Por eso es que algunos estudiosos dicen que 1 hora de oración es el mínimo de oración de un creyente. Sí. Que para un creyente mantenerse vivo, tiene que orar mínimo 1 hora. Entonces nosotros acostumbramos y tenemos la costumbre de darle el diezmo a Dios, que es correcto. De darle el diezmo a Dios, que es la 10ª parte de lo que nosotros, ¿verdad?, conseguimos, o de lo que Dios nos permite conseguir, Wow. que es la palabra correcta. La salud nos la da el Señor y todo para poder conseguir lo que hoy tenemos. Por ejemplo, pero la gente no le da el diezmo a Dios de su tiempo. El día tiene 24 horas. Quiere decir que a Dios le debemos dar 2 horas 40 minutos. Entonces la gente no le da el diezmo a Dios de su tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Debido a eso, la gente no puede operar en dimensiones. Si todos somos iguales delante de Dios, cuando hay un demonio, sácalo. ¿Entiende? Cuando haya que hacer una manifestación espiritual o cuando haya que operar en un nivel de gloria, ¿por qué la gente normalmente no lo hace? ¿Por qué en una iglesia Dios usa a 2 o 3? ¿Será que Dios tiene favorito? ¿Será que Dios hace asesión de personas? ¿Será que Dios tiene íntimos? ¿O será que Dios tiene niñas de sus ojos, como muchos dicen? ¿Será que algunos se sientan o Dios se sienta donde algunos predican y donde otros predican? No, no es así. El asunto es que hay unos que tienen un nivel de oración más alto que otro y pueden ver cosas que otros no pueden ver. Pueden operar en dimensiones que otros no operan porque su nivel de intimidad, aleluya, Dios le abre. Por ejemplo, Dios le da acceso. Por ejemplo, Dios le dijo a María y a Aarón y a Moisés, vengan que quiero hablar con ustedes. Sí. Pero sin embargo, cuando Aarón y María iban a entrar, Dios le dijo, quédense en la puerta, Moisés, pasa tú. Wow. ¿Por qué Dios le dice a Moisés, por ejemplo, a Moisés que entre y a Aarón y a María que se queden? Que se detengan. ¿Entiende? Porque Moisés tenía un nivel de confianza con Dios por el nivel de oración que él tenía, que María y Aarón no lo tenían. Wow. Entonces, el nivel de confianza que Dios le da a una gente no es por Dios, es por la gente. Wow. Porque según tu nivel de oración, según tu nivel de integridad, según tu nivel de búsqueda, Dios entonces te va abriendo, te va, ¿verdad?, dando ciertas cosas. Y Dios te puede entrar y dar acceso a mundos superiores, a cosas que la gente no está acostumbrada a ver. Por eso es necesario orar. Sí, Eric, imagínate también el momento en que, ¿tú te acuerdas cuando la Biblia dice que el pueblo de Israel estaba ahí en el monte y que todo el monte humeaba y que había truenos, relámpagos, rayos y que salía un gran humo, como humo de un horno? Y todo el pueblo se atemorizó y dijo, no, sube tú, Moisés, a hablar con él. Nosotros no, porque si subimos, él no puede matar. Exacto. Tuvieron temor. Y ahí puedo entender el nivel de oración que tenía Moisés. Sí. El nivel de temor, el nivel de oración que tú tienes, quita todo temor. Exacto. A la deidad al cual tú clamas. El que no está acostumbrado a esa intimidad con el Padre va a creer que lo va a matar la gloria. Sí. Pero cuando ya tú estás acostumbrado, te es familiar esa atmósfera y entonces claro, tú puedes viajar constantemente.
y poder intimar con el Padre. Entonces, Eric, esta palabra que sueltas acá está contrarrestando y confrontando muchas creencias, porque la persona hoy en día, yo he escuchado a muchos ministros esbozar, de hecho, contemporáneos a nosotros, decir que este género se refería, cuando dice género, se refería al demonio, se refería al espíritu. Pero acá estás hablando de que se refiere al nivel de fe, a la dimensión de... Yo creo que la fe es una dimensión, Eric, al cual nosotros debemos ir escalando, avanzando, hasta llegar a la estatura que Dios verdaderamente ha determinado para nuestra vida. Y creo que la poca fe de las personas es lo que está retrasando propósito. Claro. Entonces, mira en qué estaban los discípulos antes de que llegaran Jesús allí. Jesús estaba en el monte orando, los discípulos estaban hablando con los escribas, con los fariseos, discutiendo asuntos. Mas, sin embargo, cuando se presentó el problema, se dio a entender que no es el que discute, el que resuelve, es aquel que viene de la montaña. Mira, por ejemplo, esto es claro, porque el tema siempre en cuestión, Jesús y la gente, era la fe. Cuando Jesús le hacía un milagro a una persona, por ejemplo, al hombre, al centurión, Jesús dijo, ni en Israel he hallado tanta fe. Mencionó la palabra fe. Cuando le hace el milagro a la mujer sirofenicia, le dijo, mujer, tu fe es muy grande. En Israel no he hallado tanta fe. La mujer del flujo de sangre, tu fe te ha sanado. Jesús le decía a la gente, tu fe te ha sanado. Lo del techo. Lo del techo. La fe de ellos te sanó. O sea, la fe era el lenguaje de Jesús, no los demonios. Porque para Jesús no había demonio de alto rango. Jesús tenía un nivel de fe muy elevado. Entonces Jesús siempre buscó en la gente la fe. Entonces no se puede hacer una doctrina de un texto, porque la gente dice que era el Espíritu. Sin embargo, la fe es una doctrina, porque nosotros hoy estamos aquí por la fe, porque si no conociéramos la fe, nosotros no estuviéramos fundamentados en el Evangelio. Por eso es que la fe es una doctrina. Entonces la fe aquí es el tema, es la cuestión a discutir. El texto entero está hablando de incredulidad. Entonces no puede ser aquí que Jesús cambie el lenguaje. Este texto específicamente habla de la incredulidad de la gente, y que hay gente que tienen tanta incredulidad que su incredulidad no lo deja operar en dimensiones y no lo dejaba expulsar ese demonio, porque tenían duda. Incluso cuando Jesús reprende al demonio, el espíritu era tan fuerte en la vida de ese muchacho que dice que lo dejó como muerto, y la gente que estaba alrededor dijeron, está muerto, pero dice la Biblia que Jesús lo agarró de la mano y dice que lo levantó, lo enderezó. ¿Por qué? Porque Jesús tenía un nivel de oración. Jesús conocía que el Dios que se le podía manifestar a él, Moisés conocía que el Dios que se le podía manifestar a él era un Dios que cuidaba los sentidos de la persona que él se le manifestaba. Por eso, donde tú dijiste ahora, hiciste mención de la gente, de los israelitas que no quisieron subir a hablar con Dios porque tuvieron miedo. Al ellos no tener una vida de oración, tuvieron miedo porque pensaron que Dios lo iba a destruir. Ellos no sabían que Dios guardaba los sentidos de aquel, aleluya, al cual Él se le manifiesta. Por eso, cuando Moisés pidió ver la gloria de Dios, ver el rostro de Dios, muéstrame tu gloria. Dios le dice, no hay nadie que vea mi rostro y viva. Dios le dice, pero sí voy a hacer esto. Ponte en la hendidura, yo pondré mi mano, ¿verdad? Porque nadie que me vea puede vivir. Entonces, notas que Dios está cuidando los sentidos de Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés tenía una comunión con Dios y Dios le reveló que Dios tenía la capacidad de revelársela a una persona, pero cuidar sus sentidos, porque normalmente este cuerpo humano no resiste tanta gloria. La Biblia dice que un cuerpo corruptible no puede resistir una gloria que es incorruptible. Wow, tremendo. O sea que si Dios se le manifiesta a Moisés en su estado natural, lo que hace es que lo desintegra. Exactamente. Acaba con él. Eric, estamos viendo entonces que la fe la oración tiene que ir alineado a la fe. Porque si usted no tiene fe en lo que está orando, obviamente está perdiendo el tiempo. Exacto. Entonces, fíjense que el eje central acá en la historia, como usted hablaba ahorita, era la fe. Dios estaba recalcando sobre la fe. Y luego también existe un paralelismo tocante a la oración, que el creyente que no ore, aunque sea una hora con Dios, está muerto espiritualmente. Ahora bien, la oración es un tema que, a pesar de ser sencillo, es demasiado sustancial y bien esencial dentro de lo que es el Evangelio. Muy fundamental. Creo que es fundamental. Y Eri, yo creo que esta generación, yo sé que hay gente
porque yo quiero que tú expliques algo acá, que yo voy a hacer mención de eso. Hay gente que suben al monte, hay gente que tienen un altar de oración, hay gente que tienen intimidad con el cielo, hay gente que tiene su habitación preparada para... De hecho, hay gente que separaron una habitación en su casa para orar. Sí. Y normalmente buscan a Dios, pero no encuentran respuesta. Yo quiero que tú des luz acerca de esto, pero yo quiero dar una opinión breve tocante a eso. Yo creo que no tiene que ver el que tú ores mucho, sino que tú sepas orar. Exacto. Porque hay personas que oran 1 hora y hay otros que oran 7 horas, y el que ora 1 hora tiene mayor resultado que el que oró 7. Sí. Creo que aquí no predomina la cantidad, sino la calidad y el saber cómo mover a Dios. ¿Qué opinión tienes al respecto? Bueno, por ejemplo, orando es que se aprende a orar. Amén. ¿Entiendes? Orando es que se aprende a orar. Hay momentos que Dios te va a responder rápido, Flash. rápido. Y hay otros momentos que Dios durará tiempo para poder responderte. Hay algo que nosotros, lo primero que tenemos que romper en cuanto a la oración es con la desesperación. El creyente que comienza a orar y es desesperado no puede recibir nada. Hay gente que va a orar y quieren que Dios les responda en el momento que ellos quieran. O sea, nosotros no tenemos la capacidad, ni física ni espiritual, de desesperar a Dios. Entonces la gente, lo primero que tiene que romper es con la desesperación, porque la desesperación es un fruto de la carne, más la paciencia es un fruto del espíritu. Entonces, conforme a la vida de oración que la gente vaya teniendo, la oración te va a hacer entender que en un momento Dios te va a responder, pero en otro momento Dios tardará para responder. Sí. Entonces, el que ora sabe y conoce lo que yo estoy diciendo. Por ejemplo, habrá momentos que Dios te va a responder con un sí, habrá momentos que Dios te va a responder con un no, pero habrá momentos que Dios te va a responder con el silencio. Sí. Porque hay gente que saben cuál es la respuesta, pero sin embargo ellos quieren orar para ver qué Dios va a decir, pero ellos saben que es no. Entonces ellos están orando para recibir qué Dios va a decir, pero ellos saben que eso no está de acuerdo con lo de Dios. Entonces Dios no es muchacho, ¿entiendes? Muy fuerte. Entonces por eso la gente a veces no recibe y Dios no le responde, porque ellos saben con la respuesta, pero están buscando una opinión del cielo. Y Dios no puede ser burlado. Wow. Impresionante, Eri, tremendo el tiempo que hemos vivido acá de calidad. Creemos que alguien está siendo altamente bendecido, ha sido altamente bendecido con el tiempo de oración y dimensiones de oración. Señores, afinquémonos más, busquemos más a Dios. Creo que lo que dilata el reino de Dios o la respuesta de Dios sobre ti es que estás buscando a Dios estás recurriendo a Dios como que si Dios fuera Google. Dame todo lo que yo quiera. Exacto. Pero Google nunca le pregunta nada. O sea, Dios no puede ser un lugar donde tú busques respuesta. Dios tiene que ser aquello que tú intimes con Él. Que creas una disciplina con Él, de manera tal que cuando llegue la necesidad, tú no te veas en la obligación ni de exponer tu necesidad, sino que Él mismo lo sepa. Una intimidad tan fuerte que Él conozca tu voluntad antes de tú expresarla por la boca. Y que tú conozcas su voluntad antes de accionar aquí en la tierra. O sea, eso es lo que está buscando el Padre, intimidad con Él. El problema es que nosotros estamos buscando a Dios como recurso donde debería de ser como paternidad. Entonces creo que el corazón de los hijos tiene que volver al Padre y el corazón del Padre hacerlo volver al Hijo también. Entonces esta audiencia tiene que enfocarse en lo que es la oración, dimensionarse al nivel de la oración, porque el nivel que tú quieres que Dios te use es el nivel de oración que tú tienes que también buscar, ¿me entiendes? Entonces creemos que Dios ha hablado a esta audiencia con una palabra poderosa. A mí también me ha hablado, sé que a ti también te ha ministrado. Claro que sí. Todo el que ha escuchado esta palabra ha quedado rotundamente edificado con la palabra del Señor. Eric, una oración a la audiencia que ha recibido esta palabra. Gloria a Dios, en el nombre de Jesús oramos por la audiencia para que venga sobre ellos un espíritu de oración, un espíritu de búsqueda, un espíritu de comunión con el Padre. En el nombre de Jesús, que todo afán, que toda preocupación se vaya, porque Pablo dijo, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. En el nombre de Jesús yo declaro que se va la preocupación de tu vida, se van las cargas, en el nombre de Jesús. Declaro un espíritu de oración sobre los jóvenes, sobre los caballeros, sobre las damas, sobre los niños. En el nombre de Jesús, que puedan orar, que puedan comunicarse con Dios para que su vida sea transformada y para que puedan operar en dimensiones de gloria, para que puedan ver milagros, maravillas, proezas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén, amén. Dios bendiga esta vasta audiencia que siempre está sintonizando Excelencia Cristiana.
televisión. Eri, tremendo el tiempo que hemos Amén. vivido aquí en la presencia del Padre. Yo quiero que le des a la audiencia tus redes sociales, amén, Amén, para amén. seguirte, tus contactos, porque hay personas que necesitan un consejo, una palabra, que tú ores por ellos. Hay gente, Eri, también me he dado cuenta que han querido decidir sobre una cuestión, sobre un problema, y no saben cómo hacerlo, pero necesitan una mente ya madura para poder saber qué decisión tomar al respecto. Amén. Amén, sí. Eric de la Rosa en Facebook, Eric de la Rosa en YouTube, Eric de la Rosa en Instagram. Mi contacto es 829-613-2250. Repito, 829-613-2250. Ahí nos puedes escribir y le estaremos respondiendo. Amén y amén. Amén, amén, amén. Dios te bendiga mucho, Eri. Dios bendiga a la audiencia que ha recibido esta palabra. Shalom, gente linda. La paz del Señor sea con todos ustedes. En el nombre de Jesús.